Ahí empezó la grabación. Bueno, gente, bienvenidos al curso sobre la técnica psicoanalítica. Mi nombre es Luca, estoy acá acompañando a Fernando en lo que sería, el inicio de este curso que inició en alguna conversación que hemos tenido en algún momento mucho más informal acerca de lo que tiene que ver con la técnica. Algo que por ahí, para los que cuando recién iniciamos en la práctica, por lo menos voy a hablar por mí en ese sentido, creo que nos llenamos bastante de preguntas en ese lugar. Si bien creo que hemos conversado en algún momento esto del avance de la ética y que es algo que está muy, muy bien, pero que por ahí nos deja, cuando uno recién empieza o recién se recibe, medio, no sé si decir mal parado, pero sí con muchos interrogantes al respecto. Y nos pareció, a raíz de esa conversación que tuvimos, darle lugar a un espacio para poder empezar a abrir a esas cuestiones que por ahí tanto nos atraviesan a varios de nosotros, ¿no? Me incluyo. Así que bueno, hoy la idea es que comencemos con un eje que tiene que ver con, el título es ¿Qué es leer en psicoanálisis? Del escorpión y la rana a Emma Sund, un cuento de Borges. El psicoanálisis no es la aplicación de una teoría, el valor de los detalles y las contradicciones en el desciframiento del inconsciente, lectura de la red significante, del sentido y la comprensión de la trama del inconsciente. Algo de esto va a tratar este encuentro y después continuaremos con los próximos. En cuanto a por ahí algún material bibliográfico, la idea sería que sea una construcción, es decir, a medida que vayamos hablando y comentando, podemos ir tomando nota y viendo qué podemos ir sugiriendo para una próxima lectura. Por otro lado, la duración del encuentro no será más que una hora, hora y cuarto como mucho. Primero daremos lugar a la exposición de Fernando y después, daremos otro lugar y otro espacio para intervenciones, comentarios, preguntas y, el discurrir de la charla. Bueno, Fernando Canale, con ustedes, magíster en psicoanálisis y, docente mío también en WADER. Así que, un gusto saludar. Bueno, muchas gracias, Lucas, por la presentación. La verdad que este curso nos entusiasma, somos poquitos, así que podemos charlar bastante, conversar, intercambiar. La idea es profundizar sobre este tema en torno a la técnica para que luego se transforme en un futuro libro. Que espero que lo puedan comprar si les interesa, por supuesto, el curso, ¿no? Siéntanse invitadas a participar, a preguntar, a interrogar en cualquier momento. Lo interesante es armar un diálogo sobre una temática que quizás ha sido un poco demonizada, ¿sí? O desplazada por la ética del psicoanálisis, ¿sí? Ustedes sabrán, quienes están influenciados por la enseñanza lacaniana, que Lacan insiste en distintas oportunidades en cierto rigor ético más que técnico, aunque el seminario 1 se llame acerca de los escritos técnicos en Freud. Ustedes intentan rastrear cualquier definición de ética en la obra de Lacan, encuentran que allí no hay nada, no hay una definición fuerte, sino que tiene una polémica muy fuerte con los post-freudianos, y la técnica hay que ir rastreándola en distintas formas, más bien no tan directas. Pero bueno, lo primero es ¿qué es la técnica? ¿Sí? O cómo pensar la técnica en psicoanálisis. Si uno quisiera conceptualizar el aspecto técnico, no solo en torno a la disciplina psicoanalítica, sino cualquier área, se encuentra que lo técnico hace a el intento de responder a cómo se produce determinado efecto. Un saber hacer que produce un efecto buscado. Si uno toma un área que no es común a todos, que es lo culinario, cuando uno intenta hacer milanesas, tiene aceite, tiene su sartén, tiene determinada temperatura y determinado tiempo de cocción, ¿sí? Y técnicamente intenta, en ese rudimento de transmisiones culinarias o de sentido común,
cómo cocinar una milanesa y que esa tenga un rico sabor, ¿sí? A lo que voy es que muchas veces lo técnico no necesita de ningún fundamento teórico. Para hacer una milanesa uno no sabe de química, uno no explora ni se pregunta acerca de la cocción de la carne, uno no hace una investigación en profundidad, ¿sí? En el porqué de las cosas, sino que solamente se contenta en el cómo se hace. Esto es aplicable a cualquier campo, digamos. El sentido común es el reino, si se quiere, de lo técnico. Después, evidentemente, podemos hacer relaciones con otras disciplinas que tienen otro rigor porque hay una articulación entre lo teórico y lo técnico. Pero, sin embargo, si algo caracteriza al psicoanálisis, es que no hay un manual sobre la técnica. No hay un modo de sostenerse en reglas de aplicación que nos permitan sortear determinados problemas que presenta la práctica del psicoanálisis. O si quieren, de otra manera, lo que es propio de la práctica del psicoanálisis, y esto tiene que ver con sus fundamentos epistemológicos, es que el psicoanálisis trabaja con lo repentino, con lo impensable, con lo no sabido, con lo azaroso que surge allí, podríamos decir real, que surge allí en la práctica, y que quien está en la posición de analista debe constituir en pocos segundos un saber hacer. Esto fundamentalmente se debe, por supuesto, a la concepción lacaniana o freudo-lacaniana, aunque a algunos analistas no les guste mucho este título, de pensar o de sostener una práctica en torno a un concepto que es el de singularidad. ¿Sí? Es decir, nosotros carecemos de códigos que nos digan o que enmarquen lo que allí puede significar un síntoma, una repetición, un sueño, y además cómo intervenir, que señalo nuevamente y subrayo la pregunta sobre el cómo, es lo propio de los temas. Dicho esto, si bien el analista no tiene un manual para intervenir, la pregunta que debemos hacernos es si entonces debemos dejar librado al azar, a la espontaneidad, toda intervención que se produce en un análisis. O quizás, mejor aún, podamos pensar algunos aspectos, algunas cuestiones técnicas que resulten fundamentales en la intervención de quien analiza, sin que niegue lo real de la práctica, sin que niegue lo sorpresivo, lo impensado y lo azaroso, lo contingente que ocurre en ella. Nosotros nos inclinamos por la segunda posición, es decir, que si bien uno podría no tener un manual de técnica psicoanalítica, podemos trazar ciertas coordenadas fundamentales para abordar el problema o la cuestión de la técnica. ¿Sí? Bueno, dicho esto, la formación que uno obtiene en licenciatura en psicología o en otros espacios, si uno se pone a buscar determinados seminarios, sea en el doctorado de la UBA, en Córdoba o en otros lados, o la maestría en psicoanálisis, nos encontramos fundamentalmente con que el desarrollo de teorizaciones, sea el seminario 20 de Lacan, sea los nudos desde el 23 en adelante, sea el objeto A, sea lo que sea, hay una gran primacía de lo teórico sobre el aspecto técnico. Y si bien, por supuesto, hay una
importancia radical o hay una incidencia de lo teórico sobre lo técnico, esto hace que de alguna manera se escamotee los problemas que ocurren en un análisis. Les pongo un ejemplo. Si uno se pone a pensar en la conferencia 16 y 17, ¿se acuerdan? De las conferencias introductorias al psicoanálisis, en donde Freud toma un caso de una señora que recibe una carta y al recibir la carta como acontecimiento desencadenante, lo que se produce en ella es algo así como un delirio de celos, ¿sí? Porque su marido, que nunca había tenido ninguna mancha en torno a su fidelidad, de repente se transforma en alguien que fue infiel con una empleada, ¿no? Según la interpretación de esta mujer, y Freud empieza como a rastrear, a preguntar, porque de otra manera es imposible esto, que esa carta en realidad fue efecto de una empleada que ella echa de su casa y le dice, uy, lo peor que me podría pasar es que mi marido me engañe. Acto seguido, los 2 días, recibe lo peor que le puede pasar. ¿Sí? Bien, ahora, Freud va narrando el caso y al mismo tiempo llega a la conclusión de que esta mujer en realidad sufre de estos celos que llamas proyectivos a partir del enamoramiento que Freud destaca, un enamoramiento bastante particular, que es con su yerno. No sé si se acuerdan del caso. Es un fragmento, ¿no? Una viñeta bastante curiosa. Y que la mujer rechaza y que rápidamente se olvida del análisis, no quiere saber nada, etc. Bueno, si uno aborda lo que Freud obtiene a nivel de datos, ¿sí? Nos encontramos con que desde un abordaje teórico lo que hay es esta estructura muy propia de Freud, que es represión, retorno de lo reprimido, proyección como retorno de lo reprimido, ¿no? Los celos se explican de manera, lo que llama Freud, celos proyectivos, ¿sí? Ahora, la cuestión es si uno lo piensa desde una perspectiva técnica. Es decir, el fragmento clínico que Freud presenta en la conferencia 16 tiene como consecuencias que esta señora se enamora de su yerno, lo reprime y retorna de modo proyectivo. Pero la explicación teórica no implica que tenga un efecto analítico. ¿Sí? No implica cómo Freud logra, por ejemplo, no está en juego en la construcción de ese fragmento, cómo Freud logra extraer que esta señora desencadena sus síntomas a partir de recibir una carta. No explica tampoco cómo esta señora recibe dicha carta luego de haberle dicho a su empleada, lo peor que me puede pasar es que mi marido me engañe. Y tampoco da cuenta de el por qué o qué es lo que sucede allí para que el vínculo analítico se disuelva. Es decir, lo que se presenta como del orden del sentido de los síntomas, como una construcción teórica, hace agua en un sentido técnico. O se omite lo técnico como tal. ¿Sí? Y esto es fundamental porque nos invita a pensar que si bien hay articulación entre lo teórico y lo técnico, son perspectivas completamente diferentes o mantienen su singularidad. Cuando alguien sale o comienza
este extraño trabajo de ser psicoanalista, se encuentra con que de alguna u otra manera está formado en diversas construcciones teóricas, pero tiene graves inconvenientes en cómo poder desplegar, subrayen el cómo, ¿sí?, aquello que teóricamente se supone. Y vamos a ver en este curso que tenemos que olvidar, que suspender lo que teóricamente se supone para que un análisis tenga lugar. Bueno, dicho esto, pasemos entonces a el primer eje, a trabajar sobre las cuestiones técnicas, que consiste en qué es lectura, qué es leer en psicoanálisis. Si tienen algún interrogante, algún comentario, será completamente bienvenido. Y si no, seguimos. Continuemos entonces. Esta pregunta de en qué consiste leer, me acuerdo que me la realizó un colega hace años. Me dijo, vos tenés que escribir algo acerca de qué es leer, ¿sí? Vieron que siempre lo obvio, o el terreno de lo obvio, lo sabido, lo supuestamente ya digerido, asimilado, es el terreno más fructífero. Esto no pasa solo en psicoanálisis, en donde algo se presenta como obvio y uno empieza a desarmarlo y lo obvio empieza a ser un problema. También pasa en la filosofía. También pasa cuando uno quiere abordar un concepto que parece, ¿no?, que está ahí, ¿no? ¿Qué es leer? ¿No? Qué pregunta absurda, ¿no? O aparentemente absurda. Quizá ustedes digan, no, la verdad que es una pregunta maravillosa. Y sí, es una pregunta que cualquier analista debe hacerse. Lo primero que encontré en torno a leer, tratando de tomar la posta de lo que este colega alguna vez me insinuó, y que me pareció interesante, a veces voy a la etimología, y a veces la etimología me muestra caminos que no sirven para nada, solamente para decir, mirá, leer viene de leer, etcétera, ¿no? Como uno se hace el sabio occidental. Que leer significa, al menos en el término latino, significa escoger o seleccionar, ¿no? Cuando uno lee, escoge o selecciona. Y no está mal esta idea, porque ya nos pone un punto de perspectiva en donde el seleccionar, en donde la lectura tiene que ver en elegir determinados elementos, si ustedes quieren, determinados elementos significantes, o localizar determinados significantes, en detrimento de otros. Y por qué no decir insignificantes. Alguien me preguntará, ¿y la tensión flotante? Bueno, eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Ahí Mary se está mordiendo los labios para no decirlo, ¿no? Si quiero preguntar eso. Por otro lado, en la lectura hay otro elemento que resulta fundamental, esto ya no se deriva de la etimología del término, sino del intento de pensar que es leer, que es la combinatoria. La forma de concatenación que tienen los elementos seleccionados. Y ante estos dos ejes agregaría uno más para pensar la lectura, que es la capacidad que tiene el lector de interrogar el texto. La capacidad de construir preguntas que abren a dimensiones del texto. Y sobre esto, como reza nuestro boceto, lo primero es la fábula de la rana y el escorpión, o del escorpión y la rana, ¿sí?
han leído esa fábula, la tienen digerida, masticada. No. ¿Alguien quiere hacer la gala y decir de qué se trata? O bueno, me dejan la pelota a mí, yo voy a tratar, pero hay distintas versiones. Yo he buscado, supuestamente no es de Ésopo la fábula, o sea, se le atribuye a este griego fabulador, ¿por qué no decirlo? Sino que pertenece al sentido común, vieron, a la transmisión anónima. Y la fábula consiste en que hay un escorpión que se encuentra con una rana y el escorpión le dice, bueno, me ayudaría a cruzar el estanque. Entonces la rana le dice algo así como que no te puedo ayudar porque si te subo en mis espaldas, lo que vas a hacer es asesinarme. Y nos vamos a terminar muriendo los dos, ahogados. El escorpión dice, no, si yo haría eso, también me ahogaría, así que no va a pasar. La rana dice, bueno, subite. Cuando va cruzando el estanque, de repente siente el pinchazo, y antes de hundirse le dice, bueno, ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste esto? Y el escorpión responde, es mi naturaleza. La han escuchado entonces. Bueno, por supuesto que si uno tiene que articular elementos, los elementos fundamentales de la fábula de la rana y el escorpión, dice el video en pausa, ¿se escucha? Sí. Son la rana y el escorpión. O sea, no hay que romperse mucho el coco para darse cuenta en dónde están puestos los elementos que uno escoge para realizar la lectura. Es decir, no va a escoger el estanque, las hojas, etcétera. No le da lugar a otro, ¿no? La pregnancia de la lectura se establece en función de estos dos personajes. Y las relaciones que se generan, ¿no? La rana que duda, que dilematiza en torno a llevar o no al escorpión en su espalda, el escorpión que le dice, bueno, séme este favor, y al mismo tiempo va a preservar su vida y no la va a atacar, la rana que supuestamente actúa de buena manera, y que finaliza ese nudo dilemático en el momento, el desenlace, en que el escorpión la pica. Termina la muerte de ambos. ¿Sí? En mi naturaleza. Yo tengo que confesar que he utilizado esta fábula durante mucho tiempo en una materia de Wader que es Psicología Ética de Derechos Humanos. Lucas Aleso se ríe, por supuesto, porque la ha escuchado, y quienes han cursado de la materia siempre saben que abro con esa fábula, ¿no? Y que he puesto el acento de la lectura, la pregnancia del sentido, en función del escorpión. ¿Sí? Es decir, en esa materia utilizaba la idea de mi naturaleza para oponer cierto determinismo esencialista a la fisura propia de lo ético. ¿Sí? Y esa fisura que nos humaniza, esa división, esa ausencia de esencia que nos permite elegir, abrirnos hacia ser otros, ¿sí? Al mismo tiempo el deber, la responsabilidad y todo lo que viene aparejado con esa fisura. Ahora, lo curioso, si la naturaleza, desde la ética, no determina el modo de ser y de actuar en lo humano, es que el año pasado, a partir del disco de Charly García, ¿no? Se llama La lógica del escorpión, en mi naturaleza, un psicoanalista que es bastante popular en las redes, hizo un comentario en un short de YouTube en torno a dar vuelta a la cuestión y decir que el escorpión es o representa la singularidad y la rana es un personaje que en su bondad, bueno, camotea otra cosa, etcétera, ¿no? Digamos que este psicoanalista es una lectura más o menos rock and rollera de la fábula, ¿sí? Y recuperando a Charlie, etcétera. Ahora, lo que a mí me sucedió al escucharlo a este colega fue que me pareció forzada la lectura, ¿sí?
Pero en el forzamiento de esa lectura que toma el elemento que a él le viene mejor, como también la lectura que hacía del Escorpión, ¿no? O sea, mi lectura en ética era utilizar la fábula para ilustrar un aspecto de lo ético, me permitió advertir que lo que había dejado de lado era ni más ni menos el elemento del personaje de la rana. ¿Sí? Sí, insistiendo con el escorpión me había olvidado, había dejado en la oscuridad a la rana. Y de allí, si uno se centra en el texto, y eso es importantísimo en psicoanálisis, el texto, eso que escribe en la palabra, eso que está allí inmanente, presente, que desborda lo que uno quiere decir o lo que uno quiere escribir, en el texto de lo que se trata es que la rana sabe que el escorpión la va a picar, pero al mismo tiempo le dice, bueno, subite. Y lo que se juega entonces en esa fábula es, como moraleja, no ser un buenudo, no ser un ingenuo, no creer que el escorpión va a venir con un ramo de flores y va a decir, bueno, ranita, he cambiado. Esa es la moraleja. ¿Sí? Sin embargo, a partir de lo que les vengo diciendo, se me presentó otra posibilidad con la fábula, de generar una nueva lectura, es decir, teniendo en cuenta los elementos, las relaciones entre los elementos e interrogando un poco al texto. Y la interrogación que surgió, es una interrogación, por supuesto, bien psicoanalítica, es si uno saca un poco la ingenuidad, porque muy ingenua no era la rana. Es decir, la rana le dice al escorpión, pero vos me vas a picar y nos vamos a terminar muriendo. Punto. Y sin embargo le dice, bueno, subite. Si uno entonces quita eso de la ingenuidad, del déficit, del trastorno sería de la inteligencia o de la orientación o del sentido final de las acciones, ¿por qué la rana accede a cargar al escorpión? ¿Por qué cuando alguien sabe que determinado partner sexual, sexo afectivo, romántico, o como quieran llamarlo, es profundamente destructivo, le abre la puerta y después finge sorpresa? Se me ocurre esto que dice Freud, más allá del principio de placer, del destino fatal de la vida del ser humano. Como estas situaciones en donde hay justamente un más allá del principio de placer, que podríamos pensarnos en términos de pulsión de muerte, de goce, y en términos de repetición. Bueno, vos ya le pusiste el destino fatal, así le tiraste. Pero así lo dice Freud, no inventé nada. El destino fatal no necesariamente, así tan fatal no. La compulsión de repetición te la doy por buena. Y la pulsión de muerte también. También tenemos que ver qué decimos con pulsión de muerte. Pero sí, está bien lo que decís. Ahí nos vamos a lo teórico, ¿sí? Pero vamos un poquito más inmanente. Hace poco a mí me sucedió que había un muchacho que yo conocía y que era una persona muy particular, ¿sí? Muy belicosa
por ser suave. Y este muchacho había tenido el fallecimiento de su hermano en un accidente de tránsito donde su hermano chocó más o menos a 150 kilómetros por hora. Y en un momento él siempre narraba que él iba a 140, 150 por la ruta, etc. Y yo me tomé el atrevimiento, que por supuesto no fue escuchado, de señalarle ese punto. A lo que él me dijo, no entiendo lo que me querés decir. Bueno, le digo, ya lo vas a entender. No es un analizante, tampoco estoy para explicar nada. Cuando analizo tampoco explico. ¿Qué quedó ahí? Bueno, hace 2 meses atrás, me entero, sale en la noticia, que este pibe había perdido la vida por ir a 180 kilómetros por hora. Así quedó el velocímetro en un accidente, entre comillas, de tránsito. ¿Sí? Bueno, eso es la rana y el escorpión, por eso está bueno lo que trae Mary, ¿no? Porque si uno empieza a interrogar un poco, ya la rana que carga al escorpión, la rana que hace de buena, que dice me entrego al otro, que finge ingenuidad como Mr. Bean, ¿vieron Mr. Bean? El personaje del cómico inglés. Mr. Bean es alguien que todo el tiempo juega en una especie de sadomasoquismo, ¿no? Exasperar al otro para que el otro lo castigue. Aunque él se afirma, se autopercibe que es torpe. Pero cuando uno empieza a interrogar un poco esa torpeza, se da cuenta que la torpeza, diría Mary, hay un goce en la torpeza, hay un fantasma en la torpeza, hay una posibilidad de leer lo que se plasma en ese tipo de actos. Entonces, en esta rana, supuestamente buena, quizás, más que buena, sacrificial, lo que se juegue es la autodestrucción y que encuentra la autodestrucción en el nombre del bien una justificación de lo mortífero. Ahora, las dos lecturas son válidas. ¿Sí? Las dos lecturas pueden ir o pueden ser justificadas. Pero que las dos lecturas sean válidas, porque rearticulan una especie de Rubik, ¿no? De ese cuadrado medio extraño, un Rubik surrealista, sería un Rubik que no está del todo consistente, no implica que toda lectura sea válida. Y esto es importantísimo. Para sostener al psicoanálisis y a la rigurosidad de la técnica, no podemos decir que toda lectura es válida. Como a veces se ponen en los muros de Facebook y lo citan a Lacan, ¿no? Dicen, Lacan dijo que cada uno interpreta lo que quiere. Lacan no dice nunca eso y no es uno quien interpreta. No es yo que interpreto. Es esa confrontación particular con el texto, con los elementos, con su inmanencia textual, lo que surge en lo que Freud llamaba equivocadamente, a mi gusto, más allá que hay algunos analistas que les gusta lo místico, comunicación de inconsciente a inconsciente, y que es ni más ni menos esa posibilidad de lectura inconsciente que se produce sin buscar demasiado, o como diría Picasso, yo no busco, encuentro.
Bien, hasta acá alguna pregunta, algún comentario. Estamos avanzando, si no. Sí, Fernando, esto que vos ya mencionaste recién, esto de el inconsciente que dice Freud como órgano receptor, y Sí, esto, ¿no? De abandonarse a las memorias del inconsciente. sí. No lo termino de entender. No sé si capaz que lo vamos a ir trabajando en otros encuentros, o bueno, por ahí dejo planteada la pregunta. Bueno, hay un... Esto me pasó a mí en el doctorado, parece anecdótico, pero me parece crucial. Hay un libro de Guillermo Martínez, que después fue llevado al cine como Crímenes Imperceptibles. Crímenes de Oxford, así se llama la película, y el libro es Crímenes Imperceptibles. Después se los voy a mandar por correo, que Lucas lo mande. Una novela muy interesante para ir pensando la lectura, los desciframientos, las inconsistencias lógicas, etcétera. En donde está también en Los Simpson, que ustedes ven como una especie de acertijo gráfico, que son 3 elementos, que uno parece una M, el otro un corazón y el otro un 8, y uno tiene que averiguar la secuencia. Bueno, a lo que voy. Si uno va con el yo, es decir, si uno pone sentido y ve la M, el corazón y el 8, e intenta dar coherencia lógica a eso, ni puta idea, ¿no? Puede inventar un delfín, qué sé yo, un león, pero no tiene relación con los elementos anteriores, no concatena. Ahora, si uno se olvida, ahí, si uno suspende lo que trae previamente como código y tiene una relación con lo que aparece allí, en este caso como texto o como elementos, la relación se descubre, pero no porque uno la piensa, sino porque algo en uno trabaja en ese desciframiento. Capaz que estoy diciendo algo muy loco, pero si ustedes se ponen a leer un cuento y empiezan como a dejar que un poco fluya, ahí me puse medio trascendentalista, no sé, no, bueno, que se despliegue un poco y no van al sentido, sino que permiten un contacto con lo textual, no tienen necesidad de lo yoico. ¿Sí? Ese estado de suspensión de la teoría, ese estado de suspensión del yo, que aparte agiliza muchísimo lo memorístico, ese permiso que le damos a que no sea la conciencia la que busca resolver causalmente un problema, es lo que Freud plantea como, ¿no?, el aparato receptor del inconsciente. Es el modo que encuentra Freud para decir. ¿Sí? Bueno, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Querés decir algo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Cuando vos dijiste que había dos lecturas, que las dos eran válidas, pero al mismo tiempo no significa que había dos lecturas, pero que no necesariamente las dos eran válidas, me surgió la pregunta de decir, Las dos son entonces puede válidas. ser que haya una lectura real que no sea sinónimo de verdadera. A ver, una real en el sentido lacaniano, no, o en la adecuación con lo que está escrito. Pueden ser ambas. Bueno, real no sería la lectura real. Verdadera una lectura. Miren, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Hay lecturas mejor fundamentadas que otras. ¿Sí? La lectura que dice la rana es ingenua está mejor fundamentada que decir que solamente quedarse con el escorpión, ¿no? Eso es un uso, como un ejemplo. No es lo mismo leer que dar ejemplos. Que haya lecturas mejor fundamentadas una que otra no significa que pueda haber dos buenas lecturas. Lo que no hay es una infinitud de lecturas. No se puede leer cualquier cosa.
¿sí? Lacan lo decía de otra manera, en el seminario 11, él dice, la interpretación no apunta a todos los sentidos, no tiene como un sinfín de sentidos, tiene articuladores, tiene un recorte también, ¿no? Que se selecciona. Por ejemplo, si alguien presenta un sueño y uno tiene como datos, por eso lo importante es que uno logre conseguir datos, es decir, salir del palabrerío, y después lo vamos a ver en el segundo encuentro, en donde se empieza a desplegar la singularidad, uno puede ir a un sueño con los elementos que tiene y creer que los padres, como decía una paciente alguna vez, los padres habían desaparecido. La sesión anterior, esa paciente había hablado que había sufrido de un abuso sexual y que sus padres no intervinieron sobre ese abuso, ¿sí? Entonces uno puede rápidamente, a partir de esos elementos, concatenarlo y decir, ah, bueno, es un deseo de muerte, ¿no? Eso hacía Freud. Vieron que Freud todo el tiempo está tratando de encajar en el hombre de las ratas el deseo de muerte, hacia el padre. Él dice, pero yo lo quería mucho. Dice. No, espere, aquí está la teoría, el psicoanálisis no es la aplicación de la teoría, ¿no? Bueno, acá nace otra cosa con eso. O sea, lo lee distinto, más interesante la lectura lacaniana. Ahora, yo tenía esa idea, de decir, bueno, el deseo de muerte, suponga, ¿no? O sea, los padres que no intervinieron por un abuso sexual. Pero en lugar de hacer eso, y eso es lo que nos posibilita el psicoanálisis, nosotros no le podemos preguntar a la rana. Ni tampoco le podemos preguntar nada al escorpión. O sea, está la fábula directamente. Que uno puede preguntar, decirle la pregunta más fundamental de cualquier análisis, y bueno, parece una obviedad, ¿no? Vuelvo a insistir con lo obvio no es obvio. Lo obvio es como que uno cierra el sentido, pero no hay nada de obvio. Y le pregunto, claro, ¿qué se te ocurre con eso? Suspendo el juicio. No digo, no, ahora me voy a consagrar como analista diciendo la interpretación que todo analista hace. Que los niños odian a su padre. ¿No? Y es lo más aburrido del mundo. Ahí hay algo para la técnica ahí. Cuando uno no sorprende, cuando uno no tiene ocurrencia, cuando uno no puede como ser oblicuo, sutil, decir algo que conmueva, ¿sí? O que movilice, conmueva, es inocuo, es inofensivo. Es decir, como analista, ¿no? Queda esto cuando los pacientes dicen eso, ya sabía que lo iba a decir, y bueno, uno tiene que cambiar un poco la táctica. O sea, técnicamente, hay algunos que dicen, yo sabía lo que le iba a decir, pero por otro motivo. Pero bueno, ¿no? Es decir, que uno tiene que tener un efecto de sorpresa. No rebuscado, ¿sí? Pero sino poder tener esa capacidad de ocurrencia. Lo digo de otra manera, si alguien no tiene la posibilidad de hacer chistes en el sentido freudiano, de ser ocurrente, entonces o lo desarrolla eso o abandona el psicoanálisis. Tienen que desarrollar esa capacidad. ¿Sí? No salgan ahora y empiecen a decirle chistes a todo el mundo para ser psicoanalista, no. Pero vieron como decir algo ocurrente. Cuando están en una reunión, vieron que meten el latillo y cambian la reunión. Bueno, ahí hay algo de esa posibilidad. Y como preguntaba Mary, los chistes, las ocurrencias, los bits en Freud, no son los chistes de la andricina. ¿Sí? Son cosas que se nos vienen, que es el inconsciente quien arma el chiste. Y cuando alguien se ríe, es el inconsciente quien descifra el chiste. Bueno, lo que dice Lacan es que la interpretación no está abierta a todos los sentidos. Eso es. En el seminario 11, búsquenlo.
Entonces, hay lecturas que están mejor armadas que otras. Y toda lectura descansa en la textualidad. Con textualidad estoy diciendo algo importante. Estoy diciendo, el texto ustedes saben que es un entramado, ¿sí? Cuando ustedes tienen la textura de de alguna camisa, de alguna sábana, se encuentran con que los hilos se cruzan, es decir, que no es lineal, no es una que está como la causalidad lineal, lo más accesible al sentido común, sino que son hilos que se cruzan, uno y otro. Bueno, eso es lo que pasa en un análisis. ¿Sí? Y vuelvo al sueño, cuando esta paciente le digo, y bueno, ¿y qué se te ocurre con que tus padres no estén? Ella, en lugar de decir, uy, me da un odio bárbaro, dijo, se me viene algo horrible. Que siempre, a partir de enterarme que una familiar, esto es fuerte, ¿no? De que una familiar que ya falleció hace mucho tiempo, vendía niños desde Corrientes a Buenos Aires, el caso Loan, pero hace muchísimo tiempo sucede esto. Siempre cuando alguien decía, uy, ¿de quién es esta nena? ¿Vieron que hacen ese chiste? Uy, qué linda esta nena, ¿es tuya esta nena? Ella sentía horror de si sus padres eran sus padres. Ella sentía tal horror que tenía en su fantasma la posibilidad de que estos padres no fueran los suyos y que ella fuera una de esas niñas vendidas, ¿sí?, a familias de Buenos Aires o de otros lugares. Ahora, lo voy al revés. ¿Saben cuál fue el motivo de consulta de esta mujer? El colecho. No podía separarse de su hijo. Tenía que dormir con él. Vive de 8 años. Entonces uno hace psicología o hace lacanismo. Dice, bueno, no se puede separar de su hijo porque su hijo es el falo y tiene una relación simbiótica con él. Acá en Seminario 5, etcétera, el súbdito, ¿no? Goza. Goza de su falo. Eso es que el psicoanálisis no es la aplicación de una teoría. ¿Cómo me iba a imaginar yo semejante fantasma? Semejante historia. ¿Quién podría haber imaginado eso? Bueno, el colecho se dio, pero a partir de que apareció lo real. Sigamos entonces con la cuestión de... Yo tengo lo de Massun, pero bastante más extenso. Que el psicoanálisis no es la aplicación de una teoría. ¿Sí? 10 ejemplos, podemos proponer más. A mí siempre me interesó el modo en que los kleinianos leen o trabajan con el psicoanálisis. No sé si les pasa eso a ustedes, ¿no? Borges decía que uno puede aprender mucho de quienes escriben mal. ¿Sí? Que uno aprende mucho más de quienes escriben mal de grandes escritores porque sabe por dónde no ir. ¿Sí? Yo no voy a hacer un canto al eclecticismo, si bueno, sí, aceptemos a Melanie Klein. Winnicott me parece interesante, ¿no?
Ni tampoco me voy a meter con la teorización kleiniana en el sentido epistemológico, que es un campo en el cual soy docente y me interesa la epistemología, ¿no? Aplicada o no al psicoanálisis. Sino que simplemente les voy a comentar un breve fragmento de lo que no deberían hacer bajo ningún punto de vista a nivel técnico. ¿Sí? Y podemos charlarlo un poco. Y es un fragmento que ustedes pueden encontrarlo, también podemos enviar ese libro, en Introducción a Melanie Klein de la señora Ana Segal. En esta breve presentación, Segal dice que tiene un paciente que en su primer año de análisis sueña que ponía en el baúl de su pequeño automóvil herramientas pertenecientes al mío. ¿Sí? Luego, sin que medien asociaciones, ella interpreta. Este sueño, y escuchen bien, simbolizaba su tipo de homosexualidad. Quería tomar curiosa forma, ¿no?, de decir las cosas, quería tomar el pene del padre en su ano y robarlo. Pero de hacer esto sería tal su odio al pene, sí, textual, incluso ya introyectado, que lo haría pedazos y no podría utilizarlo. Yo les pregunto, y ustedes me contestarán, ¿de dónde saca Ana Segal que el sueño, en su primer sueño, en el baúl, ¿no? Sueña que ponía en el baúl de su pequeño automóvil herramientas pertenecientes al mío? De eso, ¿cómo extrae? Ah, por supuesto, antes dice que era envidioso, ¿no? El problema es la envidia. Envidia y gratitud. ¿Vieron? ¿De dónde saca esto, no? ¿Qué tipo de homosexualidad? Tomar el pene del padre en su ano. Nunca escuché algo así, tengo que confesar. Que no, yo quiero tomar el pene de mi padre en mi ano. Y era mi odio, y lo haría pedazo y no podría utilizarlo. ¿Y qué efecto clínico tiene esto, no? Parece más bien, si uno se pone a pensar un poco, como que instala significantes, ¿sí? Como de discurso universitario. Vieron que tiene el S2 que se dirige al astudado y que produce una división, es así, ¿no? Y que tiene el significante amo en el lugar de la verdad. Es decir, los aparatos como de disciplinamiento. Porque uno escucha eso y pasa, no sé si era o no gay, pero bueno, aparentemente no, porque tipo de homosexualidad, un gay sería incestuoso también y ladrón, porque lo roba, ¿no? Porque es envidioso, entonces tiene que robarlo y al mismo tiempo le tiene odio. Es decir, instala homosexual, envidioso e impotente. Bueno, si el análisis significa algo, no es esto. ¿Sí? Que sea gay o no sea gay, uno trabaja con pacientes de todo tipo de orientaciones sexuales, eso no viene al caso, pero aquí parecería como, o al menos lo que recuerdo del caso, que era alguien que creía ser heterosexual, ¿no? Entonces, como un intento bastante particular y envidioso e impotente, ¿no? Bueno, esto es la aplicación de una teoría. Esto sucede cuando alguien toma un marco teórico y se lo mete al otro en la cabeza. Y eso es lo que en la técnica, cuando insistimos con la atención flotante, debemos evitar, ¿no? Es decir, que el análisis
que la teoría esté de algún modo para constituir lo que se llama clínica. La clínica es como dice Lacan, ¿no? El analista que piensa los efectos de sus intervenciones. Y al mismo tiempo no tener miedo a inventar, a ir un poco más allá de lo que está escrito. Porque quizás esforzándonos porque Lacan tenga razón, lo único que hacemos es olvidarnos de hacer psicoanálisis, de desplegar esa singularidad. Y dicho sea de paso, les traje un ejemplo lacaniano, ¿no? Porque no va a decir, no, usted le pega a Ana Segal, entonces Lacan se la sale con la suya. De lacaniano sería. De un libro que también lo podemos pasar, que es de Héctor López, es excelente el libro, ¿eh? Se llama La instancia de Lacan, es excelente, muy bueno el libro, pero cuando va a lo técnico, tropieza. Y en esto López cuenta el caso de un colega que dice así: se trata de un analizante cuya vida gira en torno a un accidente de su infancia acaecido, según dice, por un descuido del padre. Hay un accidente, le cuida el padre, quien no lo habría mirado en la ocasión. El trabajo analítico produce la conexión de este recuerdo con el nombre del padre. Y escuchen esto, Casimiro. Pone entre paréntesis, Casi-Miro. Con el cual el paciente asocia su actividad profesional actual, que era la de diseñar tuberías. Tuberías. Está página 91. Bueno, ¿qué piensan? Ahí Camila levanta la mano. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien. Me quedé pensando lo que traías antes de dar este último ejemplo. Me resonaba algo que leí en algún lado que decía algo como que uno puede ser analista sin que se produzca necesariamente un análisis. Como que el análisis se produce por momentos. No sé si eso podrías desarrollar un poco sobre esa idea y si tiene que ver con lo que venías planteando también. No, no la mencioné esa idea, no sé si tiene que ver necesariamente con lo que vengo planteando, pero estoy completamente de acuerdo. Es decir, quien crea que está cada sesión, cada minuto y cada instante, ¿no? Haciendo psicoanálisis o vamos a convocar a lo inconsciente, utiliza lo inconsciente en vano, ¿no? No hay que utilizar el nombre de lo inconsciente en vano. Hay cosas que no corresponden a lo inconsciente. ¿Qué sé yo? Alguien se queda sin trabajo y uno dice, ay, a ver, bueno, vamos a ver ese momento en donde... O sea, si uno quiere que las cosas forzarlas, que tengan sentido, la astrología nos muestra que cualquier cosa puede tener sentido. Eso se llama, hay que decirlo, sesgo de confirmación. O en Karl Popper, que es un epistemólogo que muchas veces se le pega sin leerlo, lo cual es más interesante leerlo, se llama poder explicativo, es decir. Y eso genera rechazo al psicoanálisis. Es decir, alguien sufre, por ejemplo, un duelo. O lo pongo en esto que vos trajiste, Camila, en función de un capítulo de mi último libro, que es La posición del analista, en donde un colega viene a la supervisión y dice que, bueno, se encuentra con una mujer que había perdido a su hijo pequeño. ¿Sí? Entonces, ante esto, no solo ocurren las cosas más trágicas que le puede pasar a un ser humano, la muerte de un hijo, sino que aparece como una topadora en el cementerio que levanta los restos. O sea, el horror, ahí lo real, ¿no? Que Ignacio traía, ¿no? Aparecían los restos. Y esta mujer, desbordada,
desesperada, llorando, de repente, en lugar de decir el nombre de su hijo fallecido, dice el nombre, en lugar de decir el nombre de su hijo que aún estaba vivo, dice el nombre de su hijo fallecido. Y este analista le marca y le dice, ¿y con eso qué se te ocurre? Diría una sabia argentina, se lo dejo a su criterio. Técnicamente tiene un montón de problemas eso, porque yo le consulté, le digo, ¿por qué le sancionaste un lapsus? Y dice, ¿por qué en psicoanálisis se sancionan los lapsus? No sé, ¿dónde está escrito eso? ¿Hay un manual? Si hay un manual está mal, digamos. O sea, se entiende la idea, ¿no? ¿O qué piensan, si no, mejor? Porque si uno hace eso ante alguien que tiene ese dolor tan desesperante, lo que ocurre es justamente constituir un lugar transferencial que no permite absolutamente nada y que utiliza el inconsciente en vano. Es decir, ustedes trabajarían con alguien así, van a revelar qué de la muerte de un hijo. Entonces, hay momentos en que el análisis se presentifica, que fluye, que se produce, y hay otras sesiones que no, que uno escucha, que uno, ¿por qué no?, dice algo sobre ciertas cuestiones, sostiene, no sé, hace poco en un seminario con Fabián Sheckman, que bueno, tiene cosas interesantes y otras no tantas, pero bueno, yo vengo pensando esta idea, pero él decía, no, el análisis tiene sus límites. Pero eso no significa que uno dice, bueno, me echaron de trabajo y uno dice, no venga más, porque eso no lo vamos a analizar. ¿Vieron? Bueno, no sé, ¿qué piensan de esto que trajo Camila, de los ejemplos? ¿Quieren lo podemos ir profundizando un poco? Me gustaría por ahí escucharlos. Yo por ahí me quedé pensando en la dimensión. No se escucha, Lucas. ¿No se escucha? No, ahora sí. Ahí está. Yo por ahí, Fernando, me quedé pensando en la dimensión del tiempo ahí. Se escucha muy poco ahí. No sé, A ver. usted. Ajá. ¿Se escucha bien ahora? Sí, ahora sí. Bueno, me quedé pensando por ahí en la dimensión del tiempo. Ajá. En esto de por momentos, que a veces, vos dijiste sostenimiento, se me vino esta idea de sostén de Winnicott también, digamos, ¿no? Como hay momentos y momentos, y lo pensaba también en relación a las entrevistas preliminares, por ejemplo, como por ahí una interpretación que hasta podríamos pensar si es correcta, en un mal tiempo puede llegar a ser hasta, como lo mencionaste recién, a mí se me vino como esto de cruel, ¿no? Como descarnada y generar efectos que pueden ser en ese momento terribles y que capaz que en otro puedan ser mucho más fructíferos en el análisis. Sí. Eh, A mí me pasó hace poco con un caso de una chica que hablaba muy poco, que esbozaba algunas palabras. Había que entrarle de otra manera, ¿vieron? Ustedes tienen que permitir que eso se despliegue. Si uno está así, y no va a pasar nada, se lo aseguro. O van a quedar en una posición sádica. Y en un momento, bueno, vamos construyendo el lazo transferencial, aún está en entrevistas preliminares después de muchos meses, y en un momento tiene un sueño, que se llama de parálisis del sueño. Y en el sueño ella ve a su pareja acostada, ya con él, y de repente su pareja se transforma en un ser sin rostro y se sube encima de ella e intenta violarla. Ella se despierta desesperada gritando. Una pesadilla es más que un sueño, ¿no? Porque no es un sueño de angustia, no hay enigma. Hay un otro gozador. Yo no digo demasiado sobre eso,
Y dice, bueno, este sueño viene justo, no sé si será lo inconsciente que quiere decir algo, pero yo te quiero contar tal cosa. ¿Sí? Y ahí empieza algo, ¿no? Y ahí empiezan preguntas sobre las distintas consecuencias de una escena como esta, ¿no? Ahora, es una cuestión bien ahí fina, ¿no? Porque nosotros, por un lado, necesitamos construir la escena, pero por el otro, tenemos que ser muy finos para que esa escena se construya en el discurso sin caer en una posición, ¿no? Ahí está el tiempo también. Pero el tiempo en el sentido lacaniano, lógico, es decir, que tiene que decir ciertas cosas para que pueda decir otras. Lo digo de otra manera, para que alguien, uno pueda besarla o besarlo, por lo menos se tiene que ir a tomar un café. Sigue, ¿no? Si no, rompe la escena. O sea, hay que construir una escena que permita un decir y un despliegue sobre eso. Pero bueno, eso lo vamos a ir laburando. Yo lo que quería decir del caso que les presentaba de López es que, fíjense que el Casimiro y el Tuberías es curioso porque es la aplicación del significante, supuestamente. Como que es creer que el significante son juegos fonéticos. ¿Sí? Entonces estoy todo el tiempo buscando eso, pero ¿cuál es el problema de Casimiro y Tuberías? ¿Cuál es el propósito de esa intervención? Es decir, el tipo se llamaba Casimiro, es cierto, pero ya le había dicho que el padre no había mirado y que tuvo el acontecimiento. O sea, ya estaba eso, ya lo había dicho el propio analizante. Y que con el cual el paciente asocia su actividad profesional actual, que era la de diseñar tuberías. O sea, ¿cuál es el sentido clínico del tuberías? O sea, diseño tuberías porque tuvo un padre que casi miró y que no miró en el momento que tuvo el accidente, pero what the fuck, o sea, ¿a dónde va la cuestión? O sea, ¿cuál es el levantamiento de la represión? ¿Cuál es la escena fantasmática? ¿De qué se trata todo esto, no? Me siguen, es decir, como, ay, qué mágico, es como decir, tengo el ascendente en Escorpio, es exactamente lo mismo, es decir, no dice nada clínicamente, no dice nada psicoanalíticamente hablando. El psicoanálisis dice en la medida que se revelan fantasías, deseos, represiones, escenas, traumas, que se devela lo horroroso o lo sexual en un sentido no muy armonioso, por llamarlo de alguna manera. Pero aquí clínicamente no hay nada. ¿Sí? Bueno, vamos a ir un ratito más, ¿eh? No hay problema. 10 minutos. Pero si tienen algo para aportar, no sé, Camila, si te pude responder. Sí, por ahí lo pensaba en relación a esto de uno puede ser analista, pero no siempre hay análisis. Como Sí. lo interpretaba que a lo mejor hay análisis en el momento que se produce un efecto, ¿no? Que eso logra como penetrar de alguna manera en el sujeto y producir un efecto. Por ahí lo pensaba de ese lado. Me surge también a raíz de lo que decís de la interpretación de los equívocos y de estos significantes que planteás. ¿Qué opinás vos, digamos, de brindarle al paciente esa interpretación? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué puede traer de fructífero, como planteás vos? ¿Y cuándo puede llegar a abrochar tal vez un sentido que no viene bien? Hay que ver, supongo, también el caso por caso y Claro. cómo implementa eso. Bueno, en un sentido general, universal, abstracto, es imposible. Tendríamos que
generar un ejemplo clínico y desarrollarlo quizás en la próxima reunión o en la otra. Eso podría ser interesante, digo, ¿no? Como una viñeta. Lo que sucede también lo vamos a tratar en la clase 3, que es la cuestión del pivot. ¿Qué es el pivot de la transferencia? ¿Qué es el sujeto supuesto al saber? Es decir, cuando alguien va desde un discurso como la rana, ¿no? Que diría, lo hago por el bien, esto tiene el sentido tal, por eso estaba bueno lo de Masuns, que quizás lo veamos en la próxima, y que pueda producirse ese movimiento hacia que el sentido o la intencionalidad de lo que uno quiere decir hace agua y hay un excedente, es decir, hay un texto que dice de mí más allá de lo que yo quiero decir y más allá de donde yo me afirmo. Eso es importante introducirlo en todo análisis. O ir hacia interpretaciones que permitan eso. Por supuesto, hay momentos que si alguien está en duelo, no vamos a tratar de introducir lo inconsciente. ¿Sí? A menos que sea un duelo patológico, pero ya tiene otras coordenadas clínicas eso. Pero lo vamos a ver igual, Camila. En el sentido universal, no, pero sí quizás con viñetas y con alguna presentación. Bueno, ¿alguna otra cosa más que quieran plantear, que quieran preguntar, decir? Carla. No te escuchamos, Carla, ¿eh? A ver. Sí. ¿Probá? ¿Te dio timidez? ¿Qué pasó? ¿O no anda? Sí, el micrófono, Carla, me parece. Ah, Fíjate que tenés silenciado el micrófono. Ah, bueno, ¿querés escribirla y la bueno. compartimos? Bueno, mientras yo les dejo para la próxima que lean el texto, o mejor dicho, el cuento de Borges de Emma Suns, ahí nos vamos a meter a la asociación libre. Y le hago un breve recorrido sobre este cuento. Empieza cuando Emma recibe una misiva en donde se le comunica la muerte de su padre. ¿Sí? Este padre había sido injuriado, difamado, destituido a partir de haber sido acusado de un robo o de una estafa. ¿Sí? Ante el cual el padre, que se llama Emanuel, le había señalado a Emma, según su propio relato, que había sido el señor Aaron Lowenthal quien había cometido ese crimen por el cual a él se lo inculpaba, según el relato de su padre. Entonces, curiosamente, Emma, o no tan curiosamente, trabaja para este señor Lowenthal en una fábrica. Y una vez que fallece el padre, ella se comunica con Lowenthal y le dicen que los obreros de la fábrica van a hacer una huelga. Así que ella quiere supuestamente informarle a Lowenthal de la supuesta huelga. Bien, antes de esta reunión, Emma va al puerto y se encuentra con dos marinos finlandeses. Uno, dice Borges, le da como ternura, ¿no? La enternece, la atrae, no es tan crudo Borges, y otro le da repulsión. Ella va con el que le da repulsión. ¿Sí? Y de repente aparece no el narrador omnipresente, vieron que en la narrativa tienen el narrador que va contando el relato, sino que dice, en primera persona el narrador, dice, yo tengo para mí, ¿no? ¿Cómo carajo yo tengo para mí? ¿No?
que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, dice el narrador, y lo pone, no pude no pensar, lo pone entre paréntesis, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que ella ahora le hacía. Página, por lo menos en mi edición, 73. Bueno, en ese momento, o sea, que había tenido relaciones sexuales ultrajantes con este marino finlandés que se iba, es en donde Emma, en lugar de vengar al padre, dice, le dio la sensación o quería castigar el ultraje padecido. Se encuentra entonces con el señor Aaron Lowenthal para ejecutar una escena que no se la voy a espolear, pero que léanla, y que nos va a permitir, de alguna u otra manera, dar cuenta de cómo uno puede leer lo fantasmático en los detalles y fundamentalmente en las contradicciones. Si hay algo que técnicamente sirve, pero sirve, y es necesario en un análisis, son las contradicciones. En psicoanálisis las contradicciones no son enjuiciadas, no son la eliminación de algo, sino son la posibilidad del despliegue de la otra escena. Eso es lo que vamos a ver junto a la Asociación Libre en el próximo encuentro. Bueno, Carla, nos dejaste la pregunta. Yo tengo una. No anda, dice. ¿Esa fue la pregunta? Ah, no, bueno, a ver. La próxima. Ok. ¿Querías decir algo, Máximo? Sí, yo justamente por casualidad había arrancado las lecturas del Seminario 1 de Lacan, Ajá. de los escritos técnicos, y justo de lo que veníamos hablando, es cortito, lo leo. Ajá. Dice, nuestra concepción teórica de nuestra técnica, aunque no coincida exactamente con lo que hacemos, no por ello deja de estructurar, de motivar la más trivial de nuestras intervenciones sobre los denominados pacientes. Y ahí dice como, en efecto, he aquí lo grave, porque efectivamente nos permitimos hacer intervenir nuestro ego en el análisis, digamos. Claro. Y ahí, bueno, eso de ese ejemplo que diste de que metía el miembro en el ano, no sé bien cómo era, que era como una intervención La de Ana Segal. muy jugada, digamos. Más que jugada, yo diría perversa directamente. Claro. Como tiene el costado de Melanie Klein. Claro. Y dice, puesto que se sostiene que se trata de obtener una readaptación del paciente a lo real, sería preciso saber si es el ego del analista el que da la medida de lo real, digamos. Sí. O sea, si nosotros, supongo que está diciendo que si ponemos todo eso de nosotros o nos apoyamos en ese tipo de cosas, en realidad nosotros estamos dando la medida de lo que queremos que signifique eso en vez de ir un poco más allá, digamos. Yo hice la tesis sobre los posfreudianos, la tesis de maestría. Entonces, cuando habla de lo real, no es lo real en el sentido lacaniano, sino como que el analizante, por ejemplo, Michel Balin o en otros autores, debía identificarse al analista. El analista, después de su análisis, era el que le daba como el principio de realidad, por llamarlo de alguna manera. Pero ahí tiene algo interesante que vos traes, Máximo, que es el punto en donde hay una suspensión del ego. ¿Sí? Vamos a decirlo de otra manera. Cuando se habla del silencio del analista, o esta es la hipótesis que vamos a deslizar en las próximas reuniones, el silencio del analista no es que el analista se calla. El analista pregunta, interviene. El silencio del analista
es la suspensión del ego, o es la suspensión de su subjetividad. Que ahí no va a estar Máximo. Ni sus teorías, ni sus construcciones, ni sus prejuicios. Y cuando uno logra, eso también es un trabajo, ¿no? Por eso requiere el análisis personal. Cuando uno logra poder suspender su subjetividad, es en donde realmente puede localizar que hay un mayor despliegue de la palabra del otro. ¿Sí? Porque vieron que uno habla y dice, bueno, yo me compré el libro tal, y el otro dice, yo me compré tal otro, ¿no? Siempre estamos como midiendo, ¿no? A ver el ego. Pero cuando uno suspende, y cuando es como que las coordenadas y la palabra está del despliegue de la singularidad del otro. Y eso no implica que uno se calla, sino que silencia su subjetividad. Pero lo vamos a ver con más detenimiento en las próximas reuniones. Bueno, ¿alguna cosita más? Yo me quedé pensando en este libro de François Julien, 5 conceptos propuestos al psicoanálisis, donde ahí plantea esta noción de disponibilidad, sobre todo algo en los primeros momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Donde él habla de sujeto hueco, y hay un pasaje donde dice, bueno, ¿a qué renuncia ese sujeto hueco? No sabe a qué, justamente, es a eso, digamos, no saber qué, y poder con la pregunta ir, ¿no? En esta dice la atención flotante, o él dice la atención difusa, ¿no? Como este lugar de poder habilitar o ponerse en hueco, dice, y renunciar a no saber qué. Me quedé pensando en ese lugar, ¿no? Como sobre todo en las primeras instancias. El hueco del yo y de la teoría. Sí. Bueno, pueden leer, se consigue el texto de Julián, 5 conceptos propuestos al psicoanálisis, él un filósofo, sinólogo, que es un muy buen escrito sobre la técnica. Es alguien que nunca hizo análisis, que ha leído a Freud, que no tiene demasiado entendimiento de Lacan, pero escribió una maravilla. Así que pueden ir al primer capítulo y después les puede servir también para otros avatares. Así que si vos querés, Lucas, se los pasás por... Lo tengo en PDF, así que se los mando Perfecto. próximamente. Bueno, gente, nos encontramos entonces el miércoles próximo a las 9. Dale. Bueno, un abrazo grande, buena semana. Bueno, muchas gracias. Chao, saludos, gracias. Adiós. Hasta pronto. Chau, gente, buenas noches.